Tenemos el inmenso honor de tener en la línea al abogado penalista Eric Rauda, uno de los hombres que en este país pues marcó la historia, tomó el asunto extraordinariamente jovencito y es un privilegio para nosotros tenerlo esta tarde con nosotros. Bienvenido, abogado, buenas tardes. Hola Marifer, hola, qué gusto saludarlos. Al contrario, el gusto es nuestro, qué lástima que sea con este tema, pero al final del día es un acontecimiento histórico, al final del día es una defensa histórica porque iba en contra del sistema, ¿cierto? Fíjate que en ese asunto en específico, Marifer, se juntaron, yo lo llamo la tormenta perfecta. Es un tema, es un asunto que estaba muy politizado. Acuérdate el contexto histórico en el que se dio. Era la entrada de un cambio de gobierno. Salía el presidente Zedillo y entraba el presidente Fox. Era el 99 para entrar al 2000. Era también la entrada por primera vez a la Ciudad de México del actual presidente, de Andrés Manuel. Entraba en ese 2000 a la Ciudad de México, estaba Cuauhtémoc Cárdenas. Era un periodo electoral. Era el periodo electoral que pues iba a definir, digamos, un periodo en la historia de nuestro país, ¿no? La primera vez que un gobierno panista iba a ser el que representara a todo el país, ¿no? Entonces, teníamos un contexto político muy importante que ese es el que, digamos, que teníamos que ver, visualizar. Era previo a las elecciones, el asesinato fue previo a las elecciones. Segundo, teníamos el contexto... Perdón. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, claro. Sí, teníamos el contexto mediático también, la televisora TV Azteca, recién habría programación, estaba tratando de impulsarse, había una guerra de televisoras, TV Azteca, Televisa, y entonces también tenía ese ingrediente importante. Y también, por supuesto, los ingredientes del narcotráfico, que ya también estábamos viviendo ya los periodos de estos grandes cárteles de las drogas que estaban también qué gusto saludarte. Me gustaría que nos contaras algo. ¿Cómo ves a la Paola de 1999 y cómo ves a la Paola del 2024? Lo llamo así porque al final, bueno, todo lo que tenemos aquí es que fue incriminada, fue culpada, fue encarcelada, fue liberada y al final nunca tuvo nada que ver con esto. Fue un testimonio falso, fue un testimonio que se fabricó. ¿Tú cómo la ves antes y cómo la ves ahora? Porque el día lunes ella tiene un encuentro con la prensa y seguramente el tema será el procedimiento legal que iniciará contra, supongo, la plataforma. Mira, yo estaba joven, yo tenía 23 años, ella tendría 24 años. Y o sea, usted era más joven que su defendida. Sí, fíjate, yo era un año, tenía un poquito de error yo en cuál edad tenía exactamente, pero ya verificando los antecedentes, ella tenía 24 años, yo tenía 23 años. El abogado que a mí me lleva, bueno, también era estudiante de Derecho, había un estudiante de Derecho, Juan Luis Montero, que a él es el que le llaman para que la represente, pero él también era estudiante. Y ambos, él me llama a mí, me dice, oye, ¿colaboras conmigo? Pero estamos hablando, Fer, de que éramos dos estudiantes que íbamos a atender un caso que no sabíamos en ese momento las dimensiones. Simplemente sabíamos que estaban acusando a esta chica y que era una situación pues que nosotros suponíamos como jóvenes sin experiencia que iba a ser sencilla de resolver. ¿Se podría pensar que es el primer asunto de Eric Rauda, el caso de Paola Durante? Empezó... Fíjate que no fue mi primer asunto porque tanto Juan Luis como yo ya teníamos años trabajando desde el inicio de la licenciatura. Yo estaba en 9º semestre, Juan Luis también estaría por ahí finalizando también la carrera. Entonces ya teníamos experiencia en asuntos penales, pero no en esas dimensiones, ¿no? Estamos hablando de asuntos muy pequeños que no tenían ese gran impacto. Nos llaman justamente porque previamente habíamos atendido un caso de una persona que trabajaba en TV Azteca, de una conductora que trabajaba en TV Azteca. Le habíamos atendido el caso, había salido bien el asunto y es por eso que nos llaman. Pero sabiendo que, bueno, teniendo en cuenta que éramos estudiantes, el problema, me decías, ¿cuál es la Paola Durante de ahora? En ese momento cuando yo la conocí, pues era una niña, o sea, yo la veía muy jovencita, o sea, no la reconocía o la veía como muy inocente, con una chica que no sabía qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, pero que siempre se comportaba como bueno, esto se tiene que aclarar en algún momento, o sea, esto es una tontería, ¿cómo me van a acusar a mí de un homicidio? No, esto mañana se aclara y mañana explicamos y se acabó. O sea, ella era una persona muy inocente que
en ese momento yo la veía como que, como que la solución iba a ser sencilla, ¿no? Como que no estaba pasando nada, como incredulidad todo el tiempo. La Paola de ahora, pues yo no la conozco. Yo la última vez que vi a Paola en mi vida fue el día que salió, hubo un festejo, le di un ¿Le parece abrazo, en si, fin. abogado, le parece si regresamos en un corte comercial y nos platica un poco más a detalle esto? Perfecto, Marifer, claro Vamos que a sí. corte comercial y regresamos a Grafos y Gestos. En Grafos y Gestos con el extraordinario Eric Rauda, abogado penalista que a los 23 años tomó el caso de Paola Durante y contra el sistema fue declarada absuelta. Un joven de 23 años, una persona que me queda claro que lo único que tenía era su capacidad y la ilusión. Abogado, yo le quiero preguntar algo que para mí es muy importante. ¿Por qué creyó en la inocencia de Paola Durante e incluso ha defendido la inocencia del señor Mario Besares? Mira, en relación a Paola, cuando nosotros nos acercamos con ella y nos dijo que la estaban acusando de algo de relacionado con Paco, fuimos a ver el expediente y en el expediente encontramos que el único testimonio que le involucraba en este caso era el de un testigo que prácticamente una persona muy enfermiza que ya había sido testigo en otros juicios y que decía cosas muy incoherentes, ¿no? Como que Paola había ido a un reclusorio sur, que había ingresado con Mario Besares, que había tenido contacto con unos narcotraficantes y que después esta persona había salido. Pero él nunca dijo, ese testigo nunca dijo, el famoso Flama, se llama el Flama, le decían el Flama, nunca dijo que era Paola. Él dijo que había sido una güera que acompañaba a Mario Besares. Entonces, en la Procuraduría le pusieron una serie de fotografías de las edecanes y él señaló a Paola como la güera. Entonces, ahí empezamos nosotros a sospechar que había sido un montaje, que había un montaje en relación a cómo lo hicieron. Porque este testigo llegó de una manera muy oscura al procedimiento. Que además, lo que comenta es que este testigo ya había estado en otros juicios en esa misma función, como testigo. Ese testigo ya había sido utilizado en otros procedimientos, en otros lugares, ya tenía tiempo en el reclusorio, ya había hecho muchas cosas, entonces era una persona que no era digna de fe, y en segundo lugar hablaba de una versión inverosímil, porque decía que Paola había entrado a un reclusorio. Bueno, una güera había entrado a un reclusorio, y en los registros del reclusorio que se analizaron uno por uno, no aparecía ninguna firma, ningún acceso, ninguna prueba que nos diera a entender que Paola hubiera ingresado a un reclusorio. Entonces, desde ahí nosotros ya habíamos sospechado pues que se trataba de un testigo montado, y era la única prueba que tenían, Marifer, en contra de Paola. Entonces era natural que nos diéramos cuenta que estamos hablando de una persona que era inocente, y donde la tesis de la defensa de Paola, que estaba desvinculada a la tesis de Mario Besares, era, mira, yo no sé si entró una güera o no con Mario Besares al reclusorio, eso yo no lo sé, pero lo que yo sí te puedo asegurar es que Paola, ese día que dicen que entró, ella estaba trabajando en el Auditorio Nacional como edecán de un producto, estaba dando, no sé, cortesías y una serie de cuestiones, Sí, y estaba había la trabajando. comprobación que estaba trabajando ese día. Y además la forma en cómo la seleccionaron fue algo brutal. El famoso testigo la seleccionó de una manera detalladada, porque le pusieron a la vista fotografías no solo de las cercanas, sino también de personajes de ese momento de la televisión, como la hermana de Gaby Rufo, le pusieron Verónica Macías, o sea, le pusieron varios personajes. Oye, Eric, y el Lama escogió a la que se le dio la gana, vamos, dijo, Al azar. esta es. Eric, dinos una cosa, Exacto. ¿emprenderán una acción legal contra la plataforma o tienes, para aclarar al público, porque justo nos llegó a los medios de comunicación hace como una hora, una invitación donde Paola Durante va a acercarse con los medios para hablar de esta situación y de un podcast que va a lanzar, pero hay un documento también por ahí que no nos ha quedado claro. Mira, yo les iba a comentar, la última vez que yo vi a Paola en mi vida fue justamente el día que salió. Hubo una celebración muy grande, fueron muchas personas, y en esa celebración yo me despedí de ella, nos dimos un abrazo, y para mí ese día terminó el asunto de Paola. Nunca más volví a tener contacto, nunca más hubo necesidad de seguir en contacto, y ella siguió en contacto con otro de los que estaba ahí en la defensa, que es Juan Montero, y ella siguió en contacto con él. Okay. La última vez que volví a hablar con ella fue, creo que ayer o antier, hablamos de tema, porque pues, hace muchos años que no nos veíamos, hablamos un poco, me expresó algunas molestias de algunas cosas que yo dije. Por ejemplo,
que yo dije que Mario Besares, en momentos de descanso de las audiencias, cuando no había cámaras, era muy simpático, hacía una especie como de stand-up y a todo el mundo nos hacía reír, incluyendo a los jueces, a los secretarios. Y ese comentario dice ya, oye, ¿por qué dijiste eso? Eso no me gustó que lo dijeras de tal manera, suena frívolo, o que parecía frívolo, pero... No, pero la los cuestión es que- retrata, o sea, abogado lo retrata a Mario Besares, que además es un comediante, es un bailarín, es un coreógrafo, es un director de escena, que hacía pues lo que él estaba acostumbrado a hacer detrás de cámaras y frente a cámaras. Yo le quiero preguntar algo que a mí me parece toral. Confía, conociendo el expediente como nadie más lo conoce, yo escuché una declaración donde el abogado Eric Rauda dice, yo sí confío en la inocencia de Mario Besares. ¿Por qué? Yo confío mucho en la inocencia de Mario Besares porque Mario Besares también, las pruebas en su contra estaban basadas en solo especulaciones, Marifer. Y como abogado, pues evidentemente no puede sostener un caso con meras especulaciones. La especulación de que si tardó un poquito más en el baño, y la especulación de que si en verdad tenía mal o no tenía mal una pierna, la especulación que si hizo una llamada o no hizo una llamada a una persona que supuestamente él es sicario. Dicen que él desde el charco de las ranas activó su teléfono y desde el baño le llamó a alguien. Entonces, que esa llamada entró y que esa llamada seguramente era para avisarle al sicario. Entonces, todas esas especulaciones que a mí se me hacen sospechosismo bruto o tal, pues son las que lo llevaron a la cárcel y son de las que se han hecho los mitos. Entonces, para mí, ese sospechosismo sobre Mario es lo que a mí me genera, pues digamos, la idea de que él no tuvo responsabilidad. Y otra cosa que te quiero decir, el crimen es un crimen que tiene el sello del narcotráfico. El narcotráfico no necesitaba de Mario Besares para ejecutar a una persona, no lo necesitaba. Tienen el poder suficiente para hacer lo que ellos quieran hacer sin necesidad de un tercero. ¿Por qué Mario tendría que ponerlos? ¿Por qué Mario tendría que hacer este tipo de poner a su jefe, a su amigo, para que otros lo asesinen, cuando el narcotráfico tenía recursos en ese momento suficientes para poder hacer lo que ellos quisieran sin necesidad de un tercero intermediario? Entonces, a mí esa impresión me deja de que Mario no tenía nada que ver, porque yo no vi en el expediente, Marifer, ninguna prueba directa o indirecta, si quieres, indiciaria, que lo involucrara en el asunto. Solo temas muy básicos de una actitud de irse al baño, de una actitud de que por qué se tardó más en el baño, pues tenía hemorroides, tardó más tiempo en hacer esto. Y él y Mario, su defensa, se evocaron a decir, bueno, aquí están las lesiones que tenía en sus pies, aquí están efectivamente un tema de hemorroides que era una parte de la defensa de Mario, y la llamada que él hizo, pues la hizo con Brenda Besares, y están los registros del teléfono. O sea, realmente la defensa sí le dio explicación a cada uno. No había elementos, no había elementos. Abogado, no sabe cómo le agradecemos que nos haya hecho el favor de tomarnos la llamada. Sabe perfectamente que Grafos y Gestos es su casa y que nos encantaría tenerlo presencialmente la próxima semana, que sería un honor para nosotros porque hay mucho de qué hablar. No, yo encantado de la vida, Marifer, me encanta lo que hacen, me encanta lo que hacen ustedes, es muy, muy padre lo que están haciendo, este nuevo formato que tienen aquí en Radio Fórmula, pues es excelente. Entonces, encantado de la vida, yo feliz de acompañarlos, de estar con ustedes, seguir platicando de los temas que a ustedes les interesen. Que tenemos mucho A ti, de qué hablar. Muchísimas gracias.